Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. En esta mañana, gloria a Dios, estamos un día más en victoria, ¿verdad? Porque estamos en la casa de Dios. Sabemos que estamos viviendo una vida donde hay luchas, donde hay pruebas, pero hay promesas de nuestro Dios, hay promesas de nuestro Padre, que Él está con nosotros. Él va como poderoso gigante. Amén, abriendo brecha, abriendo camino, derrumbando todo obstáculo, todo lo que nos impide, ¿verdad?, llegar ante su presencia. Así que en este día somos bendecidos, amén. ¿Cuántos hay bendecidos aquí en esta mañana? Gloria a Dios, yo me siento bendecido y en victoria porque pude llegar a la casa de Dios. Como dijo Abraham en una ocasión cuando llevaba a su hijo Isaac a aquel sacrificio, dijo, iremos, adoraremos y volveremos, dijo. Amén. Ese es nuestro Dios. Esa es la convicción de que él sabía que Dios le había dado una orden, pero él tenía la convicción de que Dios es un Dios de amor y que le iba a permitir que su hijo regresara, porque dijo, iremos, adoraremos y volveremos. Él no dijo volveré, dijo volveremos, dijo. Así que él, a pesar de que él ya iba con todo su corazón a entregarle a su hijo a nuestro Señor, porque se lo había pedido, pero él sabía que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos lo creen que Dios es un Dios de amor? Amén, amén. Amén. Así que en esta mañana, hermano, vamos a iniciar un estudio más llamado bibliografía y hermenéutica, hermanos. Un estudio muy interesante, un estudio donde estaremos aprendiendo bastante todos nosotros, hermanos. Le damos gracias a Dios porque Dios siempre en todo momento está enseñándonos cosas nuevas. Dios en todo momento está con nosotros para poder decir, mira, mijito, tú aún dependes de mí, no lo sabes aún todo. Porque muchas veces como humanos creemos que lo sabemos, pero llega Dios y nos dice, momento, tú aún no sabes nada. Siempre tenemos que depender de nuestro Dios. Amén. Así que son 4 estudios, hermanos, de bibliografía y hermenéutica. Vamos a estar tomando las 2 primeras semanas, que es una es hoy. Vamos a tomar bibliografía y la siguiente semana también vamos a estar tomando bibliografía y las últimas 2 semanas vamos a estar tomando hermenéutica. Amén. Y voy a darles primeramente como introducción, vamos a orar primero, vamos a pedir la guianza de Dios, porque sin la guianza de Dios, hermanos, no vamos por ningún lado, nos perdemos, o simplemente hablamos palabras que son de humanos, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios nos va a guiar por buen camino. Padre, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias, Padre, porque aquí estamos, Padre, delante de tu hermosa presencia, Dios, en el nombre de Jesús, presentándonos, Padre, delante de usted, dándote las gracias. Gracias, Padre, porque una semana más, Señor, que tú nos has bendecido, una semana más, Padre, que tú nos has dado vida, nos has dado salud, nos has alimentado, Padre, nos das trabajo y nos permitiste llegar a tu casa una vez más, Padre. Aquí estamos, Dios mío, dispuestos, Padre, para aprender aún más, Señor, de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Te pido en esta hora, Dios mío, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Padre, a cada una de mis hermanas, Dios mío. Pon, Dios mío, esa chispa, Padre, de seguir anhelando, Padre, anhelando aprender más y más de tu palabra, Señor, para poder, Dios mío, ser unos obreros diligentes, Padre, que podamos, Dios mío, salir a las calles y poder decir, Señor, lo que tú, Señor, nos estás enseñando. Gracias, Padre, en esta hora me pongo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen asiento, hermanos, glorificando el nombre de Dios. Aleluya. Hermanos, solamente como introducción quiero decirle lo que quiere decir bibliografía. Amén. Para los que traen pluma y papel, bibliografía significa estudio de la Biblia. Vemos cómo esta palabra tiene que ir de la mano, tiene que ir juntamente caminando con la hermenéutica. ¿Por qué con la hermenéutica? ¿Por qué bibliografía con hermenéutica tienen que ir
como gemelos caminando todo el tiempo, porque como les acabo de decir, bibliografía es estudio de la Biblia y hermenéutica es la ciencia de interpretar la Biblia o la ciencia de interpretar correctamente las escrituras. Por eso primero se le da bibliografía, que es el estudio de la Biblia, y después viene la hermenéutica, que es donde usted a través del estudio de la Biblia va a poder interpretar lo que el Señor quiere decirles. Amén. Vamos a bibliografía. Se divide en dos palabras, que es biblos. Biblos, que quiere decir libros. De ahí viene también la palabra Biblia. Biblos, que quiere decir libro, y logos, que quiere decir estudio. Logos, que quiere decir estudio. Amén. También se le conoce como doctrina de las sanas escrituras. Bibliografía. También se le conoce como doctrina de las sagradas escrituras. ¿Qué más vamos a aprender hoy en este día? Vamos a aprender quién fue el primer y último escritor de la Biblia. Yo creo que todos lo sabemos, y si alguno no lo sabe, hoy vamos a aprenderlo. Si quieren apuntarlo de una vez, porque al final quizá vamos a hacer un pequeño cuestionario aquí entre nosotros. Primer escritor de la Biblia es, ¿alguien sabe? Moisés. Sabemos que Cristo, Dios mismo, fue el que inspiró a aquellos hombres para que escribieran su santa palabra. Amén. Y el último escritor de la Biblia fue aquel apóstol, el hijo del trueno, que murió por allá en la isla de Patmos, que se llama Juan, el que escribió Apocalipsis. Amén. Ese es el primero y el último. Primero Moisés y último Juan. Amén. Yo creo que todos lo sabíamos, pero si no, pues ya lo sabemos. Ahora vamos a ver cuántos escritores hay aproximadamente en la Biblia. Hay 40 escritores aproximadamente, porque hay algunos libros en los que se piensa solamente que se escribió un escritor, pero no se está seguro, por lo tanto no afirman que fue tal escritor que escribió ese libro. Amén. Por eso dice aproximadamente 40 escritores de la Biblia. Y vivieron en un periodo de 1600 años. Dios les bendiga, hermanas, bienvenidas. Qué bueno que en esta mañana nos acompañan. Desde Moisés hasta Juan fue un promedio que vivieron estos grandes hombres 1600 años. Amén. En un periodo de 1600 años, desde Moisés hasta Juan. Vamos a ver lo que significa la palabra revelación. Y ahorita vamos a verlo. Vamos a ver lo que significa la palabra revelación, porque hay dos tipos de revelación, que es general y especial. Introducción a la bibliografía. Bibliografía, como les dije ahorita, es el estudio de la Biblia, libros, logos, estudio, también se conoce como doctrina de las sanas escrituras. Dios se revela a sí mismo. ¿Dónde? A través de ¿qué? De las escrituras. Amén. Ahí está la revelación. Dios está revelándose a través de su palabra, hablando con misericordia y ternura, revelando su plan maravilloso que Él ha ideado desde antes de la creación del mundo. Ahí está su plan de salvación para cada ser humano que se arrepiente y cree en su mensaje. Fíjense qué importante, dice, ahí está su plan de salvación para cada ser humano. ¿Por qué dice para cada ser humano, hermano? Si ustedes se dan cuenta, dice para cada ser humano. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. O sea, cada uno le vamos a rendir cuentas a Dios. Cada uno vamos a presentarnos un día delante de la presencia del juez, delante de la presencia de Dios, y a cada uno. A mí no me van a preguntar, hermano, ¿por qué la hermana Diana se fue otra vez al baile ya con el tropicalísimo Apache? Yo no sé, hermano, le voy a decir, pídale cuentas a ella, le voy a decir, a mí no me diga nada. O que le digan a la hermana, hermano, miré el hermano Arturo por allá, mire, hablando, gritando, enojado, diciendo groserías. Yo no sé, va a decir la hermana Diana, ahí pregúntele a él. Por eso el plan de salvación es para cada uno. Amén. Para cada uno. Cada uno
Dios no va a pasar una película, no, sí, pero Señor, ni me acuerdo. Aquí está, mira, ¿te acuerdas? Ay, Señor, ya me acordé, perdona. Es para cada uno, es personal, para cada ser humano que se arrepiente y cree en su mensaje. Yo creo que aquí vemos varios que creemos en el mensaje, ¿verdad que sí? Este tiene el privilegio de ser redimido, perdonado y de ser hecho un hijo suyo. Aleluya, yo soy un hijo de Dios y aquí hay hijas de Dios también. Aleluya. Y de ser hijo suyo para así andar con su Padre Celestial en una vida de santidad y luego estar con Él por toda una eternidad. En la filosofía del deísmo, ¿se acuerdan que estudiamos la palabra deísmo? No sé si se acuerdan la palabra deísmo. En la filosofía de ellos se acepta la existencia de Dios, pero es de esperarse de que haya un registro de su interés. Ellos aceptan que hay un Dios, pero ellos creen, hermano, ellos creen que Dios solamente creó las cosas, nos creó nosotros, pero que ahí nos dejó. O sea que, como quien dice, Dios dijo, ¿saben qué? Ya los hice, ahora ustedes háganle como ustedes quieran. Esa es la filosofía de los deístas, del deísmo, que ellos creen y aceptan que hay un Dios, pero que ya somos abandonados, somos desarraigados por Dios. Pero Dios dice en su palabra en Mateo 28, los últimos capítulos, 20 y tantos, dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que yo creo esa promesa, yo creo que Dios está conmigo. Dios me lo ha demostrado en muchas ocasiones. Amén. Dios en su infinita sabiduría preparó de antemano a los aproximadamente 40 escritores bíblicos que vivieron en un periodo de, ahorita les dije, 1600 años. Desde Moisés hasta el apóstol Juan. Dios los conoció, llamó, forjó y capacitó, así como nos está capacitando hoy en día. Dios, al igual que aquellos grandes hombres, hoy en la actualidad Dios nos llama. Dios nos llama, hermanos, cuando andamos en otros caminos que no son los de Dios, cuando andamos perdidos, cuando andamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Es entonces cuando Dios nos llama. Y cuando nosotros acudimos, fíjense bien, cuando nosotros acudimos a ese llamado es cuando Dios nos empieza a forjar. ¿Cómo nos empieza a forjar? A través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de las persecuciones, a través de tu propia familia que a veces no te entiende, que a veces no te escucha, que a veces tú quieres, entre más quieres buscar de Dios, más te vas a echar encima tuyo la familia. Yo no sé cuánto lo han experimentado, yo lo he experimentado y yo creo que todos, porque es bíblico. Es bíblico. Entonces allí está el proceso del alfarero. Dios nos está forjando, Dios está trabajando en nosotros, porque si todo fuera tan fácil como decir, Dios ya me llamó, aquí estoy, y ahora acostarme en un lecho de rosas, yo creo que no íbamos a apreciar, nunca íbamos a crecer espiritualmente, siempre íbamos a estar requiriendo de un biberoncito para estar alimentándonos. Pero Dios quiere que comamos sólido. Dios quiere que nos preparemos. Dios quiere que salgamos a las calles, y cuando el enemigo, que el Señor lo reprenda, tenga algún encadenado a través de drogas, alcoholes, violencia, asesinato, yo no sé, el Señor nos da esa autoridad a través de esa forjadura que está haciendo para llegar por autoridad y decir, suéltalo en el nombre de Jesús. Eso es forjar nuestro carácter. Pero para forjar nuestro carácter, ¿dónde va a ser? A través de todas las pruebas, de todas las luchas, a través del desierto que atravesemos. Jesús mismo fue tentado en un desierto. Ustedes conocen la historia en Mateo 4. Pero cuando llegó el diablo y lo tentó después de los 40 días, el Señor así, mira, con la palabra, con la espada, desenvainó la espada y le dijo, escrito está. Escrito está. Así mismo nosotros, por eso Dios nos forja, nos prepara para poder decir, escrito está. Que yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, por lo tanto no tienes absolutamente ninguna autoridad, ninguna potestad sobre mí, sino solamente mi Creador, solamente mi Padre. Amén, amén. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿O les quiere que les diga en inglés? No. Qué bueno, porque no sé mucho inglés, hermano. Moisés
se crió por 40 años en la casa de Faraón. Ustedes casi la mayoría conocemos la historia de Moisés, como desde el momento que él nació, cómo fue lanzado al río para poder salvar su vida, todo eso lo sabemos. ¿Amén? Vamos a entrar entonces a la palabra revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? El término revelación, hermanos, significa traer luz. Revelación significa traer luz, impartir, descubrir aquello que sin ello se mantendría desconocido. Fíjense cómo dice, descubrir aquello que sin ello se mantendría desconocido. ¿Qué es sin ello? Sin la misma revelación. Impartir, descubrir que sin la revelación se mantendría todo desconocido. O sea que si Dios no se revelara, estamos hablando ahorita de la revelación general. Ahorita vamos a ver qué es la revelación general, porque dijimos que son dos tipos de revelación: revelación general y revelación especial. Amén. La revelación es posible cuando admitimos de que Dios es omnipotente. Él es capaz de hacer conocer su mente y propósitos al hombre. La revelación se lleva a cabo cuando admitimos la sabiduría y bondad de Dios, lo que lo lleva a comunicarse con el hombre, que somos su creación. Martín Lutero dijo: es necesario que el Dios escondido tome la iniciativa para poder llegar a Dios. ¿Cuántos saben que Dios tomó la iniciativa para poder revelarse a nosotros? Le voy a decir por qué Dios tomó la iniciativa para poder revelarse a nosotros. Dios le bendiga, hermano. Bienvenidos toda la familia. Gloria a Dios. Dios tomó la iniciativa para revelarse a nosotros a través de la creación, hermano. Ahí vemos una revelación general. Cuando Dios empezó a crear todas las cosas que existen, cuando empezó a crear el universo, cuando empezó a crear la naturaleza, cuando empezó a crear los animales, y por último, como elemento principal, nos creó a nosotros como humanos. Entonces ahí pudimos ver la revelación general de Dios, porque si Dios no se hubiera revelado, usted sale a la calle y ve el sol, y ¿qué usted es lo que dice? Dios lo creó. Usted ve cualquier cosa de la naturaleza y usted dice: es Dios quien creó eso. Entonces Dios se está revelando ahí a través de la creación. Amén. El hombre por su propio medio no es capaz de conocer a Dios. Es necesario que el Creador tome la iniciativa. Decíamos ahorita, Dios se revela para el beneficio de los hombres a fin de que le conozcan personalmente. Sus pecados son perdonados y la comunión con Él sea restaurada. El mayor privilegio de cada ser humano es conocer a Dios, glorificarle, disfrutar la comunión con Él en esta vida y eternamente. Revelación general. Esta revelación es aquella que le fue dada originalmente a todo ser humano en la creación. Es lo que le decía ahorita. La historia y la naturaleza humana nos declara desde el amanecer de la creación de la certeza de la existencia de Dios, la majestad de su ser y la santidad de sus requisitos. Podemos ver a Dios revelándose a cada instante. Simplemente, hermano, cuando estamos ya en la noche acostados, vemos a nuestros hijos y ahí vemos a Dios que se está revelando. Dios, nuestros hijos, nosotros mismos somos creación de Él. Entonces nosotros vemos a nuestros hijos y decimos: Señor, gracias, porque este hijo que está aquí es un plan tuyo. Este hijo, hermano, esta hija, que muchas veces gente que no puede entender o no quiere entender, o quizás tiene otra perspectiva, te dice: pues tienes un hijo muy rebelde, tienes un hijo muy grosero, una hija muy grosera que nunca va a entender. Pero como padres, nosotros cuando ya conocemos la palabra de Dios, podemos entender que ese hijo rebelde, ese hijo o esa hija grosera, es una revelación general de Dios. Y si Dios se reveló a través de ese hijo, de esa hija, creándolos, es porque Dios tiene un propósito, es porque Dios ya tiene un plan, es porque Dios ya escribió en su palabra que
Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. 16:31 dice, cuando aquel carcelero estaba custodiando a aquellos presos llamados Pablo y Silas, este carcelero le pagaba por poder ejecutar ese trabajo de tener presos seguros a esos hombres para que no escaparan. Pero ¿qué es lo que pasó? Pablo y Silas, en lugar de ponerse a llorar, de ponerse a lamentar, en lugar de ponerse a hacer corajes en contra de Dios, ellos dicen que a las puras 12 de la noche ellos empezaron a ¿qué? A entonar unos cánticos. Ellos empezaron a glorificar a Dios. En medio del dolor, dice la palabra de Dios que ellos estaban inmovilizados con un cepo. ¿Saben lo que era un cepo? Un cepo era algo donde te metían solamente tus pies y no podías moverte para ningún lado. Ellos estaban en esa posición, hermano, pero podemos ver a unos verdaderos hombres guerreros de Dios, llenos de fe, que empezaron a creerle a Dios y empezaron a ¿qué? A glorificarle. Y dice la palabra de Dios que a la medianoche se empezó a temblar los cimientos, las cárceles tembló, las puertas se abrieron y fueron libres. Y fue cuando aquel carcelero se asustó porque cayó como muerto y pensó que aquellos hombres se habían escapado. Pensó, dijo, ya perdí mi trabajo, quizá me van a fusilar porque estos hombres que tanto me encargaron ya miró las puertas abiertas y pensó que se habían ido. Pero llegó Pablo y Silas y ¿qué pasó? Le dijeron, no tengas miedo, aquí estamos, no nos hemos ido. Aquel hombre allí en esa revelación de Dios pudo ver que aquellos hombres eran unos hombres de Dios. Entonces fue allí cuando aquel carcelero cae de rodillas y le dice, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Y ahí es donde entra la palabra, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí es donde Dios se revela también en nuestros hijos. Esa palabra, hermanos, muy poderosa. Esa palabra tiene poder. Esa palabra es palabra de Dios, hermano. Tómela para usted. Si aún tiene hermanos, si aún tiene hermanas, por más rebeldes que sean. Si yo tengo un hermano muy rebelde y mi mamá me dice, ¿sabe qué? Este muchacho nunca va a cambiar. Mamá, le digo, este muchacho no es nada comparado con un Pablo, comparado con un Pedro que desenvainó su espada y que negó a Jesús. No es nada comparado con fulano, comparado con mangano. Si Dios hizo la obra en aquellos, Dios aún sigue siendo el mismo Dios que liberó a aquellos grandes hombres. También puede liberar a mi hermano, también puede liberar a su hijo y también puede liberar a toda la familia. Y que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Yo no sé cuánto lo creen, pero esta palabra es poderosa. Créala y tómela para usted, hermano. Hay familia que aún está atada, hay familia que aún no le ha llegado la revelación, pero usted y yo estamos creyendo que Dios nunca va a parar de hacer su obra hasta que la vea que terminada. Amén. Amén. Así que tenemos que estar en todo momento clamando y creyendo, porque Dios tiene revelación en todo momento. Salmo 19, capítulo 1, por favor. Salmo 19, capítulo 1. Vamos a ver unos pocos de revelaciones generales que el Señor tiene en su palabra. Salmo 19, 1. Amén. Le doy lectura, hermanos, y ustedes me siguen con su vista. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí está una revelación más, una revelación general de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 56. Vamos a mantenernos ahí en el Salmo. Vamos a ver el Salmo 56 ahora. Ahí vemos cómo Dios se está revelando. Amén. Dios siempre, en todo momento, se está revelando a través de su creación. Salmo 51 o 56, perdón. Dice, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Aleluya. Vamos a leer un último más, que es Romanos 1:20. Son varias citas, hermano, pero el tiempo no nos alcanza para poder darle lectura a todo, pero vamos a ver
Romanos 1:20, a ver qué nos dice. Hablando de la revelación general de Dios, ahorita vamos a entrar a la revelación especial de Dios. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente ¿qué? Visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya, qué bueno es mi Dios, hermano. Dios en todo momento está revelándose. Así que entendimos la palabra revelación general. Amén. Dios se revela a través de ¿qué? De su creación. Dios se revela a través de lo que estamos viendo, de lo que nuestros ojos pueden ver. Vemos el firmamento, vemos las estrellas, vemos el mar, vemos los árboles, vemos los animales, vemos a nosotros mismos, nos vemos por el espejo, nuestros hijos, nuestra esposa. Todos somos creación de Dios. Dios se está revelando de una forma general. Amén. Así que vamos a entrar ahora a la revelación. Hay mucho que leer de la revelación general, pero como les digo, no nos alcanzaría el tiempo. Vamos a tratar de ver revelación especial. La revelación especial es por medio de la revelación general. El hombre conoce algo acerca de Dios, pero por medio de la revelación especial el hombre puede conocer a Dios personalmente. Y ahí les vamos. La revelación general en la especial. La revelación especial es por medio de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Apunten esto, hermano. La revelación especial es a través o por medio de las Escrituras. Dios ahí se revela en una forma especial a cada uno de nosotros a través de su palabra. Amén. La revelación especial. La Santa Biblia. ¿Por qué todo un libro puede ser? Porque Él está ausente como persona, y además para que no olvidemos. Vamos a ver el libro de Josué 1:13. Ahí vamos a ver también cómo Dios se está revelando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Josué 1:13 dice, 1:13, sí, 1:13. Dice: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Dios aquí se está revelando de una forma especial a su pueblo a través de ¿quién? De un profeta. Amén. Amén. Así que la revelación especial es aquella que obtenemos a través de la palabra de Dios y a través de los profetas. Revelación especial. Apunten, hermano. Revelación general es Dios se revela a través de ¿qué? La creación. Revelación especial es aquella que Dios se revela a través de las Sagradas Escrituras y a través de los profetas, de los hombres de Dios. Vamos a tratar de ver en 5 minutos, hermano, un poco. Voy a leerles acerca de la formación de la Biblia. Acuérdense, para los que llegaron tarde, estamos estudiando, estamos leyendo un estudio sobre la bibliografía. Bibliografía significa estudio de la Biblia. Amén. Eso es lo que estamos leyendo, es lo que estamos estudiando. Vamos a tener 2 estudios, que fue hoy y el siguiente domingo, y los 2 domingos que siguen vamos a estudiar hermenéutica. Dice: el tiempo de escribirse la Biblia fue de unos 1600 años, comenzando con Moisés hasta Juan. El proceso de la formación de la Biblia incluyó la estricta selección, redacción, resumen, compaginación y sus divisiones. Los idiomas que se usaron en las Sagradas Escrituras fueron, apunte esto porque esto es importante. Los idiomas que se usaron en las Sagradas Escrituras fueron el hebreo. Número 1, el hebreo es el idioma que perteneció a Israel desde el inicio de su historia. Acuérdense cuando aquel pueblo judío estaban cautivos en Egipto. Acuérdense que la Biblia habla cuando Faraón mandó destruir a todos los niños hebreos que nacieran, solamente a los niños varones. Pero ¿qué es lo que pasó? Las parteras tuvieron miedo al Dios poderoso. Entonces
las hebreas los hebreos empezaron a reproducirse, y las parteras no hacían nada. Entonces, ¿qué es lo que fueron con Faraón? Le dijeron, ¿sabes qué, Faraón? Lo sentimos, pero no podemos hacer nada en contra de esa gente, porque para el tiempo que nosotros vamos, ellos ya son mujeres fuertes, son mujeres que están reproduciéndose. Así, esa parte de la escritura, hermano, la podemos aplicar a nuestro tiempo. Los hebreos, a hoy en día, la familia cristiana, nos tenemos que estar reproduciendo, porque Cristo viene pronto. Dios nos dio un mandato, dice, vayan y multiplíquense, vayan y hagan discípulos, multiplíquense. Es lo que estaban haciendo los hebreos. Decía la partera, lo siento, Faraón, pero cuando voy, y las hebreas son mujeres fuertes que ya están, ¿qué dice? Ya han dado a luz y ya nada podemos hacer. Pero era Dios, el poder de Dios, quien intimidaba a aquellas mujeres, que pobre del que toque a un hijo de Dios. Esa cobertura aún está todavía vigente para con nosotros, hermanos. El hebreo, dijimos que es el número 1. El hebreo se recibió su nombre de Eber, el antepasado de Abraham. El antepasado de Abraham, y lo ve en Génesis 10:21, 24:25 y 11:15. El siguiente es el arameo. Recibió su nombre de Aram, uno de los 5 hijos de Sem, y lo puede ver en Génesis 10:22. Y el tercer idioma fue el griego, que fue el idioma original, ¿de dónde? Del Nuevo Testamento. Fue el idioma oficial, o el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, el griego. El idioma griego puede ser clasificado en 2 divisiones, antiguo y moderno. El antiguo en 2 divisiones, clásico y común. Amén. Y hermanos, yo creo que hay mucho que aprender, mucho que todavía seguir escarbándole a esta palabra, pero pues desafortunadamente se nos fue el tiempo. Miren, faltan 2 minutos para las 11, y necesitamos empezar el servicio de adoración y alabanza. Así que quiero darles las gracias, quiero decirles que el Señor les bendiga, y quiero invitarlos el siguiente domingo a ver si podemos estar un poquito más temprano para poder tener una hora completa de estudio. Son cosas muy interesantes que vamos a aprender, hermano. Vamos a ver cómo se formó la Biblia. Ya aprendimos cuántos hombres aproximadamente fueron los que escribieron la Biblia. Para los que llegaron tarde, fueron aproximadamente 40 hombres. El primer escritor de la Biblia fue ¿quién? Moisés. El último, Juan. Y todo eso se escribió desde Moisés hasta Juan, un periodo de lo que vivieron. La vida de esos hombres fue un periodo de 1600 años. Todo eso aprendimos hoy en este día, hermano. Hicieron sus notas, guárdenlas, porque son interesantes, hermano. Son cosas importantes, y el siguiente domingo vamos a seguir aprendiendo. Que el Señor los bendiga, y gracias por su tiempo, hermano. Preparémonos para el siguiente servicio. Dios les bendiga, hermano.